Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar ahora con la actividad número 10 del objetivo de geometría. En las actividades anteriores vimos entonces lo que es semejanza de triángulos. Vimos cómo ver cuando dos triángulos son semejantes. Y ahora vamos a continuar viendo algunas aplicaciones de lo que es la semejanza de triángulos. Vamos a comenzar con este ejemplo. Como se puede ver en esta imagen, tenemos un terreno rectangular. De este lado, de largo mide 4000 metros y de ancho mide 3000 metros. Lo que queremos saber es cuánto mide la diagonal de ese rectángulo, pero el problema que tenemos es que en medio de este terreno hay una colina y entonces esta colina impide que hagamos una medición directa, que podamos medir de esquina a esquina. ¿Sale? Entonces lo que nos preguntan es cuánto mide la diagonal. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es usar semejanza de triángulos. Si observan un poquito la figura, van a ver que acá se forma un triángulo y como este es un rectángulo, este ángulo de acá es de 90 grados, es decir, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Igual, este triángulo de aquí arriba va a ser un triángulo rectángulo. Acá en esta imagen lo remarco para que se vea mejor. Acá con estas líneas en azul claro estoy remarcando este triángulo de acá, ¿no? Acá está el ángulo de 90 grados. Esta entonces va a ser la hipotenusa y este son los catetos. Como pueden ver en la imagen, entonces si yo me fijo en este triángulo, que además es congruente al de acá abajo, ¿por qué es congruente? Pues porque como este es un rectángulo, si este mide 3000, este también mide 3000. Si este de acá mide 4000, este también mide 4000. Entonces este triángulo y este de acá abajo tienen dos lados iguales. Y como este ángulo mide 90 y este también, entonces tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual. Y por lo tanto, estos son congruentes. Entonces me puedo fijar, ya sea en este triángulo de abajo o en el triángulo de arriba, son congruentes, tienen las mismas medidas. Y lo que queremos es calcular la diagonal. Como se forma un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras, que recuerden dice que el cuadrado del valor de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de este valor, que en este caso es la diagonal de nuestro rectángulo, va a medir la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, va a medir este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Aquí ya lo planteo entonces como una ecuación, la hipotenusa, que le llamo x, que además corresponde con la diagonal de mi rectángulo. Entonces voy a tener que x al cuadrado vale la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces es la suma. Un cateto es 3000, entonces es 3000 al cuadrado. El otro cateto mide 4000, entonces es 4000 al cuadrado. Y entonces tengo la ecuación x cuadrada igual a 3000 al cuadrado más 4000 al cuadrado. Ahora pasamos a resolverlo como lo hemos hecho. Aquí hacemos la operación 3000 al cuadrado y 4000 al cuadrado. Entonces 3000 al cuadrado me da 9 millones. 4000 al cuadrado me da 16 millones. Y entonces tengo que x cuadrada vale estos 9 millones más estos 16 millones. Acá sumo, pues tengo 9 y 16 me da 25. Y entonces tengo que x cuadrada vale 25 millones. Acuérdense acá, entonces estas ecuaciones tienen dos soluciones, o la raíz cuadrada de este número o el menos la raíz cuadrada de este número. Y como estamos con medidas, pues solamente nos podemos tomar el valor positivo, así que x vale la raíz cuadrada de 25 millones. Y que se hace en el cálculo directo, eso vale 5000. Es decir, la diagonal, me regreso a la imagen, la diagonal en mi rectángulo mide 5000 metros. ¿Vale? Y si se acuerdan del problema que hicimos en la actividad anterior, donde vimos cómo medir la anchura de un río, este tipo, ¿no?, de estrategias sirven para medir, sobre todo en lugares en donde no es fácil acceder. En este caso, pues quería yo tomar esta medida, pero había una colina, ¿no?, que me permitía hacer una medición directa. Entonces puedo usar esta estrategia de usar o triángulos rectángulos, o en su caso también vimos que podíamos usar triángulos que fueran semejantes. Vamos a ver otro ejemplo.
Acá entonces dice, tenemos una torre de que va a funcionar como una antena. Esta torre mide 72 metros de altura y se van a usar cables de una longitud de 120 metros que se van a colocar tanto a la derecha como a la izquierda de la torre para darle estabilidad para que ésta no se mueva. ¿Sale? Y entonces la pregunta es, con estas dimensiones, ¿a qué distancia de la base de la torre debemos colocar las bases de concreto en donde vamos a fijar estos cables? Fíjense entonces que si lo vemos en un plano, podemos pensar entonces que esta parte de acá es un triángulo, ¿no? El tirante que se va a poner para sostener la torre sería entonces la hipotenusa. Este sería un cateto y este de acá sería otro cateto. Y aquí estoy pensando que es donde se forma el ángulo de 90 grados. Si lo represento en un plano, entonces aquí tendré yo la torre, que estoy diciendo que mide 72 metros. Este es uno de los cables con los que voy a sostener la torre, que mide 120 metros. Y justamente lo que me están preguntando es, de la base de la torre, ¿a dónde debo de colocar la base para sostener el cable? Y a este le llamo X. Y entonces de nuevo, pues se forma aquí un triángulo rectángulo y puedo usar el teorema de Pitágoras para determinar el valor de X. En este caso, acá está mi ángulo de 90 grados, la hipotenusa es el lado que está enfrente, que es este. Entonces voy a tener que la hipotenusa, que es 120 al cuadrado, va a valer este al cuadrado más este al cuadrado. Lo planteo aquí como ecuación. Entonces voy a tener que 120 al cuadrado va a ser 72 al cuadrado más x al cuadrado. Y lo único que tengo que hacer ahora es resolver esta ecuación. Acuérdense, 120 al cuadrado da 14.400, 72 al cuadrado da 5.184 y aquí tengo más x cuadrado. Y acuérdense aquí, en esta parte, en esta ecuación, para dejar solo al x cuadrada uso el inverso aditivo de 5.184. Entonces, de este lado, si uso el inverso aditivo, se cancela este y me queda x cuadrada, que lo escribo acá. Y a este, entonces, como estoy poniendo el inverso aditivo, queda este restando y entonces me quedan 14.400 menos 5.184. Hacen la operación y eso me queda como resultado 9.216. Y entonces la ecuación me queda x cuadrada igual a 9.216. Y acuérdense, estas ecuaciones, cuando tengo x al cuadrado igual a un número, se resuelve así: x vale o la raíz cuadrada de este o menos la raíz cuadrada de este. Y acuérdense que eso solamente es posible cuando este número es positivo. Entonces, en este caso, x va a valer la raíz cuadrada de este número. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 9.216, que si hacen el cálculo, pues eso me va a dar exactamente 96 metros. Ahora vamos con este otro ejemplo. Vamos a empezar con una caja rectangular que mide 30 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y tiene una altura también de 12 centímetros. En una de las paredes de esta caja que está cerrada está colocada una araña a la mitad de este lado y 1 centímetro por encima de la base. ¿Sale? Entonces otra vez, aquí en esta pared de la caja, aquí justo a la mitad y 1 centímetro por arriba está una araña. Y del otro lado, en la otra pared, en la pared que tiene enfrente, está colocada una mosca. Está igual a la mitad de este lado, igual 1 centímetro hacia abajo. Y lo que me preguntan es cuál es el camino más corto que debe seguir la araña para atrapar a la mosca. Este problema es muy interesante porque hace dudar a la intuición. Cuando uno enfrenta este problema, el pensamiento directo ve una forma de resolverlo que no es el correcto. Por eso la intuición a veces engaña, a veces falla. Y hay que ser muy cuidadosos cuando se está resolviendo un problema de este estilo. Fíjense otra vez. Tenemos entonces una caja rectangular. Me regreso a las medidas. El largo es de 30 centímetros
el ancho es de 12 centímetros y la altura es de 12 centímetros. Ahí dentro, en una de las caras de la caja tengo una araña, ¿no? Está colocada exactamente a la mitad de esta línea, pero 1 centímetro arriba. Y en la cara opuesta hay una mosca, igual de esta línea está a la mitad, pero 1 centímetro hacia abajo. Y la pregunta es, ¿qué camino debe seguir la araña para llegar a la mosca? Pero de forma que sea el camino más corto, ¿no? Entonces piensen un rato cómo debería de ser, cómo debería de caminar la araña, si tendría que bajar, tal vez bajar aquí, luego caminar acá y luego subir, o podría irse, no sé, en forma diagonal hasta esta esquina y luego de esta esquina para acá y luego bajar, ¿vale? Entonces piensen un poquito cómo debería de ser, qué trayectoria debería de seguir la araña, pero sobre todo piensen que necesito que la trayectoria sea la más pequeña. Quizás ustedes dieron con esta solución, que es además lo que la mayoría de las personas piensan. Y como les digo, está fundada en el pensamiento directo, pero no es correcto. La idea en la que basan es precisamente que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Este hecho es verdadero, pero cuando estoy sobre un plano. En este caso estoy en el espacio. Fíjense, entonces muchas personas dan esta como la solución. O sea, dicen, si aquí está la araña, pues simplemente sube, porque está a la mitad de esto, sube, ¿no? Igual de forma paralela a los lados de la caja o perpendicular a la base. Y una vez que llega aquí, igual mantiene esta dirección hacia la mitad contraria de esta y luego simplemente baja 1 centímetro. Esa es como la solución que da la mayoría de las personas. Otra vez, si aquí está la araña, sube, luego se traslada sobre el techo y luego simplemente baja, ¿no? Entonces, esa es una posible trayectoria así y veamos cuál es la longitud de esa trayectoria. Como, acuérdense, esta mide 12 de altura, pero la araña estaba 1 centímetro arriba. Quiere decir que de aquí hasta la parte de arriba, la araña camina 11 centímetros. Esta longitud, lo largo de la caja mide 30 centímetros. Entonces de aquí a acá también deben ser 30 centímetros. Y luego de aquí a acá, como habíamos dicho, la mosca estaba a 1 centímetro del techo. Entonces esta longitud de acá es 1 centímetro. Entonces todo esto que está recorriendo acá, la araña, este mide 11 centímetros, este mide 30 y este mide 1. Acá escribo entonces las medidas. Un lado entonces es de 11, el otro de 30 y el otro de 1. Y si lo sumamos, entonces esto me da una longitud de 42 centímetros. Y como les decía, eso parece como la solución del problema. Sin embargo, esta no es la trayectoria más corta. Pues como les decía, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta si esto está sobre el mismo plano. Para poder usar esa idea, lo que voy a hacer es a la caja la voy a recortar para poderla colocar sobre un plano. Y aquí en la línea azul claro es donde voy a recortar. Por ejemplo, aquí voy a recortar la caja en este lado, voy a recortar la caja acá y acá. Y entonces esta pared la puedo desdoblar. Igual acá, este ya lo había recortado, recorto acá y recorto acá. Y esta pestaña pues la puedo desdoblar. Y aquí igual este recorto, recorto, recorto y esta la puedo desdoblar hacia arriba, ¿no? Y entonces ya toda la caja queda separada. Ya desdoblada, la caja se vería así. Estos eran los lados de la caja, ¿no? Esta era la base, este era un lado, el otro lado, la tapa de arriba. Aquí es donde recorté, me regreso a la imagen. Esta es la parte que recorté, acá está, y la desdoblé, que es donde estaba la araña. Acá se ve, aquí quedó desdoblada y aquí en este punto no estaba la araña. Me regreso a la otra diapositiva. Aquí es donde recorté, recorté, recorté y esta la desdoblé hacia arriba y aquí es donde estaba la mosca. Por eso queda acá, en la parte de acá, queda el punto donde estaba la mosca. Y ahora sí, esto, ya una vez que desdoblé la caja, ya la recorté, ya queda entonces sobre un plano. Y ahora sí, si yo quiero la distancia más corta entre la araña y la mosca, pues es precisamente la línea que los une, me va a dar la distancia más corta. ¿Vale?
Entonces aquí hago el dibujo, aquí está lo puse con esta línea azul. Entonces esta distancia de acá es la más corta y esta es la que debo de medir. Para poderlo medir adecuadamente voy a dibujar medidas auxiliares. Voy a trazar desde este punto A una línea así que sea paralela a estas líneas. Entonces, de aquí voy a trazar una línea así y de acá, del punto M donde está la mosca, voy a trazar una línea así paralela ahora a estas líneas, tanto a esta como a esta. Entonces aquí lo puedo ver mejor, ¿sale? Entonces aquí está la araña, aquí estaba la mosca, aquí está la línea que los une, que es la distancia más corta. Entonces desde A tracé una línea paralela a estas de la caja y luego desde M tracé otra línea que sea paralela ahora a estos lados de la caja. Se intersectan, esta línea y esta se intersectan en un punto, lo llamé P. Y como esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, pues este ángulo de acá también debe ser igual de 90 grados, como en estos casos. Entonces acá debo de estar formando entonces un triángulo rectángulo porque este ángulo es de 90 grados. Esta medida de acá corresponde precisamente con la hipotenusa, que es la que quiero determinar, y esta de acá y esta de acá corresponde entonces con los catetos de este triángulo. Ahora piense un poco cuánto debe ser la medida desde este punto A a este punto P. Como habíamos dicho, esta longitud de acá corresponde con el largo de la caja, que es de 30 centímetros. De acá, de la mitad, acuérdense que habíamos dicho que la mosca estaba de aquí a acá, 1 centímetro. Y luego de aquí a la mosca, también teníamos 1 centímetro. Entonces otra vez, de aquí a la araña teníamos 1 centímetro. De aquí a la mosca teníamos 1 centímetro. Y de aquí a acá medía 30. Entonces si lo piensa un poco, desde acá hasta acá, pues deben ser esos 30 centímetros más el centímetro que tenía acá, más el centímetro que tenía acá. O sea, la distancia de A a P debe ser 32 centímetros. Y luego, ¿cuánto debe ser esta medida de acá? Acuérdense que la medida de acá a acá, que es la altura de la caja, es de 12 centímetros. Pero entonces, este mide 12, este mide 12 y este mide 12. Y aquí la mosca estaba ubicada a la mitad, o sea, de aquí a acá debe medir 6. Igual, esta medida mide 12, que es la misma medida que esta. Y si se acuerdan, la araña igual estaba a la mitad. O sea que esto debe medir 6, que es lo mismo que esto. Entonces otra vez, de aquí a acá debe ser entonces 6. De aquí a acá mide 12 y de aquí a acá mide 6. Entonces todo esto debe ser estos 6 centímetros más estos 12 más estos 6 que da 24. Y entonces tengo aquí un triángulo rectángulo donde este mide 32 y este mide 24. Aquí ya lo coloco en una imagen. Entonces la longitud de AP, como acabamos de ver, que son los 30 centímetros de largo de la caja, más la distancia de 1 centímetro que tiene la araña, más la distancia de 1 centímetro que tiene la mosca, me da mis 32. Y luego la distancia de la mosca al punto P, pues eran los 12 que medía, más los 6, que me da entonces ya los 24. Y entonces ya tengo este triángulo rectángulo. Los catetos miden 24 y 32. Lo único que debo de encontrar entonces es el valor de la hipotenusa, que en este caso es la medida desde A hasta M. ¿Sale? Entonces otra vez pues usamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Esta medida al cuadrado va a valer esta al cuadrado más esta al cuadrado. Acá lo escribo como una ecuación. AM al cuadrado va a ser igual a 32 al cuadrado más 24 al cuadrado. Y ya que tengo una ecuación, pues la resuelvo. 32 al cuadrado es 1024, 24 al cuadrado es 576, y si hacen la suma, 1024 más 576, pues les va a dar 1600. Y entonces me quedo con la ecuación AM al cuadrado igual a 1600. Acuérdense que eso se resuelve me da dos soluciones, la raíz positiva de esto y la raíz negativa. Como estamos con medidas, la única solución posible puede ser la raíz positiva, o sea, AM debe valer la raíz cuadrada de 1600, que da precisamente 40. Entonces, la longitud más corta que puede haber entre la mosca y la araña es precisamente de 40 centímetros.
Si me regreso a la otra diapositiva, a la que habíamos encontrado primero, si se acuerdan, la medida que habíamos encontrado era de 42 centímetros. Si nosotros seguíamos esta trayectoria que decía yo aquí, que la araña subiera y luego se trasladara así y luego bajara, que parecía como la distancia más corta, esta me da una distancia de 42 centímetros. Pero yo acabo de encontrar acá que si la araña se mueve de aquí a acá, así, siguiendo esta línea recta, va a tener una distancia de 40 centímetros, es decir, una medida menor. Finalmente, acá ya dibujo, ¿no? Cuando vuelvo a reconstruir la caja y veo cómo queda la trayectoria que había dibujado en azul, si ustedes lo hacen, incluso lo pueden hacer en una caja y dibujar, recortarla como yo lo hice y luego volverla a armar como estoy haciendo, van a ver que la trayectoria de la araña queda así. Primero bajaría de esta forma, luego cruzaría, subiría por esta pared, cruzaría y bajaría aquí en diagonal. Esta trayectoria es la que tendría que ser la araña para llegar a la mosca y esta trayectoria sería la más corta. Como ven, la intuición jamás nos podría dar esta respuesta de forma inmediata porque tenemos que hacer muchos cruces. Aquí es bajar, cruzar, subir, cruzar y bajar. Y todo se forma diagonal. ¿Sale? Por eso es muy importante el pensamiento lateral, que es el que nos permite buscar formas diferentes de resolver los problemas. Para finalizar esta actividad, de tarea hay que resolver este ejercicio. Dice un terreno rectangular de 500 metros de largo y 1200 de ancho, tiene en medio una colina que no permite una medición directa y tienen que calcular cuál es la diagonal de ese rectángulo. Entonces, este es prácticamente como el primer ejercicio que hicimos en esta actividad, nada más que en este caso una medida es de 500 y otra es de 1200. ¿Sale? Entonces intentan hacer la actividad. Si tienen alguna duda, me escriben por la plataforma de Classroom, en el chat de Classroom. Con eso terminamos la actividad del día de hoy.